del Cordero estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Bien, Gabriel, ¿nos ayudas con la oración? Oremos, hermanos. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias, Señor. En esta mañana nos acercamos a ti, presentándonos como pecadores necesitados a quien tú, Señor, prometiste. Te rogamos, Señor, que nos presentes a Jesús, que nos atrae con cuerdas de amor tal cual tú has prometido. Bendice a Williams al presentar tu palabra, haz que podamos ser reconfortados en la seguridad de que tu Hijo Jesús es y será por siempre nuestra única fuente de seguridad y bendición, que junto a Él, Señor, tú nos has prometido la vida eterna. Permítenos como pueblo tuyo, Señor, disfrutar de la seguridad que solo encontramos en Él, a quien tú pusiste, Señor, como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días a todos los presentes. Saludo contento de participar de este nuevo tema, ¿no? Es una confirmación del tema del miércoles, ya que el miércoles tuvimos problemas técnicos y entonces no se pudo dar el estudio de Judas. El sermón de ahora se titula El Cristo de Judas. No se olvide de ese tema, el Cristo de Judas. En el 2006, las bases del cristianismo fueron socavadas por un documental que salió de National Geographic. Ese documental decía que habían encontrado un evangelio, el evangelio de Judas, ¿no? Usted puede encontrar ahora en la web el evangelio de Judas o también el documental, y muchas personas comenzaron a dudar del cristianismo. En ese documental se trataba de reivindicar la imagen de Judas, que Judas no fue el traidor, sino que le hizo un favor a Jesús, que Judas y Jesús se pusieron de acuerdo para que Judas lo entregara, ¿no? Esto es lo que dice este documento, ¿no? Ellos se basan en un escrito copto, que está en lengua copta, en egipcio, entre el país de Egipto. Allí encontraron un manuscrito antiguo, probablemente del segundo siglo, ¿no? Donde se daba esta versión. Pero Ireneo también ya hablaba de que existía un evangelio de Judas. Para los que no saben, los primeros cristianos tuvieron que lidiar con un movimiento bastante fuerte que había abrazado el cristianismo, pero que tenía su propia manera de mirar a Jesús. Ellos eran los gnósticos o el gnosticismo, ¿no?
los apóstoles, Juan, Santiago, el mismo Pablo, tuvieron que hacer frente a este movimiento cristiano. Era un movimiento cristiano porque había aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Pero sucede que estos cristianos tenían su propia perspectiva de mirar a Cristo, lo miraban bajo su marco o sus creencias. Y entonces ellos lucharon contra el cristianismo, ¿no?, que predicaba Pablo, Pedro, Santiago y los demás apóstoles de Jesús. Ellos creían en la narrativa histórica, solo que le hacían interpretaciones o reinterpretaciones en la narrativa histórica bajo sus creencias o su marco de creencias. Eso es el gnosticismo. Entonces, en este evangelio que se hizo público el 2006 y que hizo un impacto en la sociedad, no sé si la sociedad se ha podido levantar, porque muchos dejaron de confiar en la Biblia y especialmente en los 4 evangelios. Entonces, comenzaron a ver si es un documento muy antiguo, entonces evidentemente los apóstoles son falsos. Pero aquellos que hemos estudiado teología de fondo, sabemos que los primeros cristianos también tuvieron que lidiar con movimientos como nosotros hoy estamos lidiando, ¿no? Hoy hay movimientos que dicen ser cristianos, pero que hacen énfasis en el Espíritu Santo, hacen énfasis en los milagros, hacen énfasis en la prosperidad. Sí, si son cristianos, dicen creer en Jesús, dicen creer en la Biblia, y han escrito muchos libros al respecto. Pues los primeros cristianos también tuvieron movimientos que abrazaron la fe cristiana, pero que tuvieron una manera diferente de interpretar el cristianismo. Lo hicieron bajo sus premisas, es decir, bajo sus creencias paganas que ya tenían. ¿Qué dice este evangelio de Judas? El evangelio de Judas nos menciona que Judas le hace un favor y que Jesús lo sabía, porque según el concepto gnóstico, el cuerpo, la materia es pecaminosa, la materia es mala, entonces hay que matar a la materia. Por eso Judas termina ayudando a Jesús más bien, porque Jesús estaba revestido o vestido con una materia que es pecaminosa y que es mala. Por lo tanto, hizo que sacrificaran el cuerpo de Jesús porque es malo. Lo liberó a Jesús de su cárcel para que su espíritu o su alma, como ellos lo llaman, ascienda y sea libre y sea perfecto. Eso es todo el evangelio de Judas en resumen. Y entonces esta señora que compró estos antiguos manuscritos, ¿no?, decía que todos los días no podía dormir porque sentía un llamado de reivindicar a Judas, ¿no? Ella misma cuenta que tenía que reivindicar a Judas, y ella quedó satisfecha cuando National Geographic hizo todo este documental que dio revuelta al mundo y socavó la fe de muchos cristianos. Tengo un poco de familiares que todavía creen en ese aspecto, pero eso no corresponde a la realidad de la Escritura. Ahora ha llegado el momento, hermanos, de poder enfocar algo que está allí, que se ha mencionado, pero que no se ha profundizado. ¿Por qué Judas entregó a Jesús? Por eso el título es El Cristo de Judas. Necesitamos conocer un poco la imagen de Judas, qué es lo que ocurrió. Judas es visto como el malo de la película. Nadie es capaz de ponerle a su hijo Judas, ¿no? Más bien, el solo nombre es como repugnante. Hablamos de el traidor. Yo estoy de acuerdo que traicionó a Jesús, pero a mí me interesa saber qué cosas le llevaron a traicionar a Jesús. ¿Será que se hizo discípulo de Jesús por conveniencia? ¿Será que amaba a Jesús realmente Judas? ¿Era fiel seguidor de Jesús? Estas interrogantes son necesarias responder, y los vamos a hacer a la luz de los evangelios o de las escrituras, porque ahí encontramos nosotros la historia de
de Judas. Así que vamos a ver algunos aspectos de este enigmático hombre, ¿no? Que es conocido en el cristianismo, Judas, ¿no? Judas también Iscariote. Voy a presentar mi pantalla para compartir con ustedes unas diapositivas y luego volveré a poder hablar con ustedes. Muy bien, esta es la diapositiva que he preparado, es corta nomás, pero nos va a ayudar un poquito a ir a la historia, ¿no? Muy bien, el Cristo de Judas. El Cristo de Judas, hermanos queridos, no difería mucho de los discípulos y de la gente de ese entonces. Cuando ellos vieron a Jesús, los discípulos y la gente de ese entonces, vieron en Jesús al hombre que necesitaban. Vieron a Jesús al nuevo Moisés, al nuevo liberador. Ellos vieron a Jesús como un revolucionario, alguien que iba a darles libertad, alguien que les iba a sacar de su opresión. Ellos, cuando miraban a Jesús, ellos veían al líder, según su interpretación, prometido en las Escrituras. Él era el nuevo Moisés, él era el nuevo líder, él era el nuevo monarca, el nuevo rey. Y entonces ellos lo veían no como un rey apacible, manso, sino como un revolucionario, alguien que tenía ideas subversivas, alguien que iba a quitarle el poder a Roma. Judas veía así a Jesús como un revolucionario. Es importante que nosotros nos mantengamos pensando en cómo ellos pensaban. Ellos pensaban que era el revolucionario, era el tipo que necesitaban. Es por eso que Jesús, en Mateo 16, ustedes deben recordar, se acerca allí en Cafarnaúm y le dice a los discípulos, ¿qué dicen la gente? ¿Quién soy yo? ¿Qué dice la gente acerca de mí? Y muchos decían, tú eres Moisés, tú eres Elías, tú eres Juan el Bautista. La gente, había un fervor interesante sobre Jesús. La gente había fincado su esperanza en Jesús, y no se diga de los 12 discípulos. El Cristo de Judas era el mismo Cristo de Pedro, el mismo Cristo de Mateo y de los demás apóstoles. Era un revolucionario. Ellos también miraban a un Cristo con poder y fuerza, que saque a punta de latigazos a los romanos que estaban allí, tenían su despensa o su oficina en Jerusalén. Así que ellos miraban a un Cristo que tenía carácter, un Cristo que tenía personalidad, a un Cristo fuerte, tipo dictador, y que trajera a Israel, a Jerusalén, la paz, que nadie más volviera a tomar preso a Jerusalén, nadie más pueda someter a Jerusalén. Ellos veían a Cristo como un Mesías de poder, de fuerza. Seguramente que cuando vieron tomar los látigos en el templo, ¿sabe lo que sucedió? No es que seguramente. Dice la Biblia que muchos comenzaron a seguir a Jesús cuando vieron eso. Eso está en Juan, ¿no? Donde Dios dice que cuando Jesús azota a los mercaderes, entonces el texto dice que muchos comenzaron a seguir a Jesús. Vieron que este era el Cristo que necesitaba a Israel profundamente, un Mesías de poder y fuerza. También ellos querían a un rey glorioso, es decir, que no conozca el fracaso, que no conozca la derrota, que sea exitoso y próspero. Ellos miraban en Jesús ese rey glorioso, ese rey próspero, ese rey exitoso, ese rey que solamente conozca éxito. Así miraban a Jesús. Entonces comenzaron a agruparse, comenzaron a seguir, y Jesús comenzó a tener más adeptos que Juan el Bautista. Ese era el Cristo de Judas, pero no solo de Judas, he dicho, sino de los discípulos. Es importante que nos detengamos acá. También de los discípulos. Ellos miraban a Jesús como un gran monarca y querían cada uno tener su puesto, ¿no? En el nuevo gobierno que Jesús iba a implantar. Él era el Mesías prometido por los profetas, reinterpretado por la gente y por los discípulos que seguían a Jesús. Muy bien, avancemos. Su llamado.
¿Llamó Jesús a Judas? ¿No? La Biblia no dice nada acerca de el llamado de Judas, no dice nada, pero el libro de Juan nos va a dar una pista. Dice así: Jesús le respondió, ¿no os escogí yo a vosotros los 12? Y sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Juan 6:70. Aunque no nos dice cómo llamó Jesús a Judas, en dónde lo encontró, sin embargo, en este pasaje bíblico, claramente Jesús dice que él escogió a los 12. No es que escogió a 11, él escogió a los 12, lo cual se supone que Jesús también llamó a Judas. Hay por ahí una versión que dice que Judas se llamó solo, ¿no? Judas se metió. El maestro no era así, él llamó a sus 12. Son 12 discípulos y a los discípulos los escoge Jesús. Jesús escogió a los 12. Sin embargo, el texto de Juan dice, uno de vosotros es diablo, ¿no? Esa es una expresión que me gustaría ahí remarcar, que es utilizado para Satanás, ¿no? Pero hay que entender en lo que es Satanás y lo que es diablo. En griego, diabolos, diablo viene de diabolos, simplemente significa alguien que está en desacuerdo, lo cual quiere decir que entre los 12, el que manifestaba un desacuerdo, una desavenencia, quizás oculta allí, era Judas. Él tenía un desacuerdo oculto. Por lo menos Pedro manifestaba su desacuerdo. ¿Me comprende? En Pedro se va a encontrar una persona que manifiesta su desacuerdo, pero en Judas no va a encontrar ese desacuerdo, sino lo va a encontrar después, es decir, oculto, ¿no? ¿Qué más dice el Evangelio? Juan 13:29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Aquí hay algo más que podemos saber sobre Judas. Judas era el que tenía la bolsa, es decir, era el tesorero. Usted sabe que el hecho de ser tesorero, economista, es un trabajo de confianza, ¿no? Se necesita mucha confianza para elegir a un tesorero. Eso pasa en las iglesias o en cualquier otro lugar. Uno espera una persona de confianza porque está trabajando, va a trabajar con dinero. En la cena, ¿no? Sucede lo siguiente, dice que porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Es decir, Judas era el que hacía las compras, es lo que intuyo en el pasaje bíblico, siempre lo había hecho ya que tenía el dinero, o también Judas era el que recibía ese dinero para compartir con los pobres. No tanto era una persona que hacía obra social. Judas hacía obra social. Ese era su puesto, su trabajo, ¿no? Compartía el dinero o las monedas que recibía Jesús con los necesitados, o también cuando ellos tenían alguna fiesta, Judas era el que pagaba esos gastos. ¿Cómo provenía ese dinero? Porque hay gente que hoy cuestiona esto del dinero, ¿no? No, Jesús sí recibía dinero, no piensen que no recibía dinero. Hay en los evangelios muchos datos donde Jesús recibía dinero y esa pues la ponían en manos de Judas, quien era el tesorero. Entonces era un ministerio organizado. Si tenía un tesorero, es decir, era organizado para hacer una fiesta como las que se hace en Juan capítulo 13, hay que tener cierto tipo de organización y usted va a ver todos los preparativos que se hacen para la fiesta. Así es que aunque era un movimiento independiente del Sanedrín, sin embargo, eran personas o Jesús tenía una organización. Esto es interesante. Pero la parte que quiero recalcar es que Judas era el tesorero, ¿no? Era el tesorero, era un hombre que hacía obra social, estaba de acuerdo con Jesús, lo llamaba su maestro, lo llamaba su guía, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante.
¿Qué más podemos sacar sobre Judas? Llegamos a este episodio que ustedes conocen muy bien, ¿no? El beso de Judas. Judas es famoso por el beso, valga la redundancia, el beso de Judas. Algunos dicen que fue un beso hipócrita, fue un beso que no era de corazón, pero cuando uno lee el griego dice algo distinto. Vamos a leer. Apenas llegó Judas, se acercó a Jesús y le dijo, maestro, maestro, y le besó. En el texto griego que ustedes ven allí, entre paréntesis, dice catafileo. Es decir, Judas le hace catafileo. Catafileo quiere decir que es un beso con cariño, que no se lo da a cualquiera. Judas le da un beso con cariño. Judas le da un beso con aprecio. Catafileo es, te tengo aprecio, Jesús. Te tengo mucha estima, Jesús. Te quiero mucho. Catafileo. Es lo que Judas hace con Jesús, hace catafileo. No fue un beso, hermanos, hipócrita, algo así con sarcasmo, sabiendo que lo va a entregar. No. Judas tenía en su proyecto algo que él esperaba de Jesús. Por eso él entrega a Jesús, pero él amaba a Jesús, él apreciaba a Jesús. Judas sabía quién era Jesús, había convivido con él cerca de 3 años, había visto su carácter, su dulzura, su personalidad, su trato con los demás, su amor por los demás. Él había visto cómo había curado a un leproso, un alto dignatario, y había visto esos poderes. Judas había visto también cómo había levantado a un paralítico que 38 años no podía levantarse. Judas había visto de cerca a Jesús y de verdad apreciaba a Jesús, amaba a Jesús. Pero si amaba a Jesús, le dice maestro y le hace catafileo, la pregunta es, ¿por qué lo entregó? ¿Tú entregarías a aquel que ama? ¿Tú lo venderías? ¿No? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué había en el corazón de Judas que llegó a entregarlo? ¿Qué esperaba con la entrega Judas? ¿No? Son cosas que vamos a ir resolviendo en este estudio. Pero por el momento, yo no tengo dudas de decir que Judas apreciaba a Jesús, quería mucho a Jesús. Catafileo lo llama su maestro, maestro, maestro. Y el texto dice, le besó. ¿Fue un beso sincero? Sí. ¿Fue un beso honesto? Sí. Sí, catafileo es eso, es un beso afectuoso. Apreciaba a Jesús, pero necesitamos ir tras bastidores y entender por qué entonces entregó. ¿Qué estaba pensando Judas? ¿Qué había en la mente de Judas? Felizmente los evangelios nos ayudan. Jesús hace la última cena. La pregunta es, ¿Judas recibe la cena? Sí, hermanos, Judas participó de aquella cena. Judas participó de la última cena. Todos los discípulos participaron de la última cena. Eso nos dice Juan 13:30. Después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Jesús puso en su boca el pan y el vino. Judas participó también de la última cena. ¿Qué más dice? Hay un Salmo 41:9 que es citado en el Nuevo Testamento. Dice, aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Hermano, Judas no era enemigo de Jesús. No vayan a pensar eso. Él era amigo de Jesús. Jesús también amaba a Judas. No vayan a pensar que Jesús puso abruptamente a Judas. Como Dios sabía cómo era el final de Judas. Sí, conocía el final de Judas porque es Dios. Pero en todo momento el maestro de Nazaret amaba fielmente a Judas, lo apreciaba y demostró en varias oportunidades cuánto amaba a Judas. Pero esta profecía, que en primera instancia pertenece a David, también indicaba que quien traiciona a Jesús es Judas, no su enemigo, era su amigo.
era parte de los 12. Siempre cuando usted vea en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, los 12, Jesús no dice los 11, siempre dice los 12. Y hay en dos oportunidades que se llama a Judas diablo, pero también se le llama a Pedro, también se le llama diablo. Esto quiere decir que está en desacuerdo. Que decir, la palabra diablo quiere decir que está en desacuerdo. Eso significa diablo. Es decir, Judas apreciaba a Jesús, pero estaba en desacuerdo. ¿Ok? Es más o menos la temática que usted tiene que ver. Judas apreciaba, tenía un afecto profundo por Jesús, sí, pero estaba en desacuerdo. No estaba de acuerdo con el proyecto mesiánico que Jesús venía a traer al mundo. Judas quería que el Cristo, o sea, el Mesías, sea conforme al proyecto que él tenía sobre el Mesías en su mente. Eso mismo pasaba con los 11 discípulos. Cuando ellos miraban a Jesús desde su perspectiva. Ellos se habían dibujado un Cristo para ellos. Pero Cristo vino, les abrió su corazón y les dijo, este es el proyecto mío. Entonces, cuando él comenzó a abrirle su corazón y enseñar el proyecto mesiánico, allí muchos comenzaron a trastabillar. Los primeros que trastabillaron, según la Escritura, está en Juan 6, donde dice que muchos comenzaron a dejar a Jesús. Muchos comenzaron a abandonar a Jesús. Se desilusionaron del Cristo cuando él comienza a revelar el proyecto divino, ese proyecto no compartían, no gustaron de ese proyecto. Lamentablemente han pasado 2000 años, hermanos, y la iglesia que dice ser cristiana no tiene el proyecto del Mesías, no sigue el proyecto del Mesías. Ellos se han fabricado un Cristo, dicen creer en Cristo, dicen alabar a Cristo, dicen confiar en Cristo, pero tienen un proyecto extraño al proyecto mesiánico, al que está revelado en las Escrituras, al propósito divino que se ha manifestado en Jesús y que ya se ha consumado. Entonces, esto pasa con Judas. Judas tenía su propio proyecto, su propia manera de ver al Mesías, y las palabras de Jesús, especialmente las últimas palabras, no calzaban en su proyecto. Entonces, en ese sentido, había un desacuerdo, porque Jesús se iba por el otro lado. Vamos a ir narrando esto. La traición de Judas, ¿cómo se produce? Fíjese lo que dice allí. Marcos 14, 10 al 11. Judas Iscariotes, uno de los 12, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero. Así que él buscaba la ocasión propicia para entregarlo. Dice que Judas Iscariote, uno de los 12, lo cual está diciendo de que estaba dentro de las amistades de Jesús, dentro de los discípulos de Jesús, hace algo raro de lo que no hizo Pedro ni Juan. Fue a los jefes de los sacerdotes para entregarle a Jesús. Porque ya en esa época a los fariseos, las autoridades judías, estaban buscando la manera de arrestarlo. Lo estaban buscando a partir de que resucitó a Lázaro. Entonces, Judas, dice el texto bíblico, va a los sacerdotes para entregar a Jesús. ¿Qué le llevó a Judas a acelerar esta entrega? ¿No? ¿A qué episodio estaba sucediendo antes que él se reuniese con los sacerdotes? Porque dice que va a entregar a Jesús. Y ellos, ¿qué hacen? Se alegran al oírlo y prometieron darle dinero. Así que él buscaba la ocasión propicia para entregar. Hay una detonante en la cual Judas se desilusiona con Jesús. Vamos a ir viendo cuál es esta detonante, desilusión con Jesús. La primera detonante está en Mateo 16, 21, 23. Fíjese lo que dice. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviendo, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esta es la primera ocasión que por lo menos yo encuentro en la Escritura donde hay una desilusión con Jesús. Usted no crea que solo era Pedro el que estaba desencantado con Jesús, eran los 12.
Porque cuando Jesús les abre su corazón y les muestra cuál es el proyecto divino, él comienza a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Cuando ellos ven esa palabra padecer o padecimiento, o ellos escuchan esa palabra, para ellos fue una desilusión, porque ellos sí querían que Jesús vaya a Jerusalén, sí saben, pero a tomar el poder, a hacerse rey, monarca. Pero Jesús dice que va a ir a Jerusalén, no a tomar el poder, no a tomar la silla de rey, su trono, sino a padecer. A padecer, y va a padecer mucho de los ancianos. No, ¿cómo puede ser? Nosotros queremos un Mesías revolucionario y tú no dices que vas a padecer. Nosotros queremos un Mesías exitoso y tú no dices que vas a padecer mucho y que los ancianos, sacerdotes y los escribas te van a matar. Y tú vas a... Entonces Pedro, cuando escucha estas palabras, dice, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Es decir, Pedro no quiere el proyecto de Dios, no quiere el proyecto divino, no quiere la cruz, no quiere a un Cristo crucificado, no quiere sangre. Pedro no quiere un Cristo que padece. Pedro quiere un Cristo victorioso, un Cristo exitoso. Y le dice, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Sabes qué? Aquí no se dice nada de Judas, pero Judas también estaba cuando dijo Jesús estas palabras. Y Judas estaba en el silencio. Por eso el diablo dice, no, diablos, estaba también en desacuerdo. Por supuesto que él no quería que Jesús padezca y vaya a la cruz. También, así como Pedro, Judas tampoco quería que Jesús vaya a la cruz. Judas se disoluciona. Pedro lo dice, pero Pedro lo dice abiertamente. Judas está oculto esto en su corazón. Entonces aquí ya vemos dos clases de Mesías. Un Mesías victorioso, un Mesías exitoso, un Mesías próspero, un Mesías revolucionario, un Mesías poderoso, autoritario. Eso querían los discípulos, eso quería Judas. Pero Jesús ofrece algo que hasta ahora les cuesta a la iglesia enseñar. Jesús dice que su gloria es a través del padecimiento. Es decir, Dios es honrado cuando se enseña la cruz, cuando se enseña el sacrificio expiatorio. Dios es honrado. Pero los diabolos están en desacuerdo con esto. Hay muchos cristianos que son diabolos, que están en desacuerdo con el proyecto de Jesús. Quieren un Jesús que les haga milagros, quieren un Jesús que los bendiga, quieren un Jesús que les provea pan, quieren un Jesús que siempre les dé trabajo, quieren un Jesús así, pero no quieren el proyecto divino. El proyecto divino, hermanos, está basado en mejores fundamentos. Es en el padecimiento, es en la muerte de Jesús. A través de su muerte se soluciona el problema del hombre. Ahora, la segunda detonante, hermanos, este pasaje es interesante. Esto está antes de cuando Judas va donde los sacerdotes, a encontrarse con los sacerdotes. Este pasaje estaba allí. Fíjese lo que dice. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Por esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Hay otro evangelio que dice que el que dice esto es Judas. Judas dice, ¿por qué este desperdicio pudiese ser dado a los pobres? Pero lo que me llama la atención es que se enojaron. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Luego viene la otra historia, ahí mismo, si usted sigue la lectura de Mateo, estoy leyendo Mateo, el capítulo 26, usted se va a dar cuenta, 6 al 11, usted se va a dar cuenta que enseguida, luego de este episodio, Judas va y entonces se encuentra con los sacerdotes y hace el negocio para entregar a Jesús. Judas hace el negocio y entrega a Jesús.
Judas se había desencantado, desilusionado de Jesús. Judas no quería un Cristo así. Esta mujer que va y besa a Jesús, derrama sobre Jesús algo que era de alto valor, un perfume carísimo de nardo puro. Según el texto, costaba 1 año de trabajo. Claro, se enojaron, pero esto podía haberse dado a los pobres. ¿Por qué Jesús permite que esto se haga con él? ¿Qué le pasa a Jesús? ¿Sí? Esto podríamos haber dado a los pobres para tener más gente con nosotros, para que esos pobres, por fideos y arroz, entonces sigan el proyecto mesiánico materialista. ¿Me comprende? O sea, es eso. Judas queda desencantado con Jesús. Judas sabe que Jesús tiene poderes. Sí, él ha visto los milagros de Jesús. Ha visto cómo ha multiplicado los panes y los peces. Ha visto cómo ha resucitado a Lázaro. Pero hay cosas como estos 2 pasajes que he mostrado que lo desilusionan. Yo no quiero este Mesías. Yo amo a Jesús, pero no estoy de acuerdo con su proyecto. ¿Me entiende? Porque hay que amar a Jesús y hay que estar de acuerdo con su proyecto. Hay mucha gente que ama a Jesús. Yo conozco mucha gente que ama a Jesús, pero no está de acuerdo con el proyecto salvífico. Cuando yo le digo que la salvación es gratis, no puede ser. Yo amo a Jesús, pero yo no estoy de acuerdo con su proyecto. Ese proyecto no quiero. No puede ser que soy salvo por fe solamente. Entonces, Judas no quería el proyecto mesiánico que Jesús venía a enseñar. Él quería otro Jesús. Hoy hay mucha gente en el cristianismo, hermanos, que le da hosanas a Jesús, le dice aleluya a Jesús. Hay muchos que dicen ser seguidores de Jesús, pero no están de acuerdo con el proyecto divino, con ese pacto que hizo Dios y Jesús de salvar al hombre por gracia, sin obras, sin mérito. Mucha gente traiciona a Jesús al no estar de acuerdo con el proyecto de las Escrituras. Las Escrituras nos hablan que la salvación es de pura gracia, sola gracia, es por medio del Hijo, es por medio de la sangre redentora de Jesús. Entonces ellos no están de acuerdo con ese proyecto. Quieren a Jesús, pero lo quieren ajustar a su propia medida, a su propio proyecto. Entonces cuando no calzan, finalmente tendrán que abandonar al Mesías. Judas creía darle una oportunidad más a Jesús. ¿Sabes por qué entrega a Jesús Judas? Esto está detrás de bastidores. Judas pensó, tiene poder. Él se va a librar. Él se va a salvar. Le voy a llevar a un lugar, lo voy a apretar y donde Jesús comience a manifestar sus poderes y entonces se haga rey y monarca. Eso esperaba Judas, que Jesús hiciera, porque era su amigo, porque apreciaba a Jesús, porque sinceramente veía en Jesús a alguien distinto. Por eso sigue a Jesús. Él no sigue a Jesús por otra cosa. Veía en Jesús a alguien distinto. Yo creo que Judas era nacionalista y amaba a la nación de Israel también, como hasta ahora los israelitas, usted sabe, triunfan en el mundo porque aman a su nación y dan aportes. Judas era así, nacionalista, y quería que el gobierno israelí crezca. Entonces dije, Jesús, tú tienes todas las condiciones de ser esa persona que necesita nuestro pueblo. Yo voy a hacer algo por el pueblo, entonces te voy a empujar a que hagas aquello que no lo haces hasta ahora. Entonces quiso apresurar eso empuja a Jesús. El beso que le da no es un beso hipócrita, es un beso de cariño, maestro. Conocía a Jesús, pero su chasco fue total cuando ve que su maestro no hace nada. Como oveja fue llevado al matadero. No hizo nada. Cuando le maldecían, bendecía. Él se sorprendió aún más y se inquietaba por qué Jesús no se defendía. Como corderito fue llevado al matadero, permitió que lo ajusticiaran y que muriese. Jesús cumplió con su proyecto. Él murió en la cruz.
No es un proyecto materialista, es un proyecto mucho más. Es un proyecto espiritual. Jesús vino a darnos vida. Y esa vida no te la puede dar el dinero, no te puede dar la riqueza, no te puede dar un imperio. Esa vida que Jesús da se llama una vida zoe en griego, es la vida permanente, es una vida continua. Aunque no puedas tener nada en este momento, es ser feliz. ¿Me comprendes? Aunque solo tengas un perro a tu lado, tú puedes ser feliz porque tienes la vida zoe, es la vida que Jesús da. Hay gente en este mundo que no tiene ganas de vivir porque no ha experimentado la vida zoe que da el Señor. Esa es la vida zoe, es una vida permanente, es una alegría inmensa que no la puedes describir, pero sabes que eres feliz. Hay muchos cristianos que no son felices porque tienen un Cristo extraño y raro, tienen el Cristo de Judas. El Cristo de las Escrituras es el que da la vida zoe, una vida permanente, una vida de felicidad, una vida en la cual tengas paz por medio de Jesucristo. Entonces Judas entregó a Jesús y le salió el tiro por la culata, como decimos. Se chasqueó. Movido por su remordimiento, el texto bíblico ya menciona que se suicidó. Se mató. No quiero ese Cristo. Yo no quiero un Cristo muerto. Con su muerte, Judas lo que está diciendo, yo no quiero ese Cristo. Me decepcionaste, Cristo. Yo no quiero ese Cristo. Y por eso se mató. ¿Me comprende? Rechazando el proyecto divino. Él podría haberse salvado. Porque Pedro también negó a Jesús, casi similar al pecado de Judas. Casi similar. Sí sabe. Pero usted sabe, cuando una persona se enoja, llega un momento que pierde los papeles. Él se enojó con el proyecto divino, con el proyecto de Jesús. Y entonces, como Alan García en el Perú, este expresidente, también se suicidó. Judas se suicidó como protesta que estaba en contra del proyecto salvífico que Jesús traía al mundo. No le quedó otra cosa. No estoy de acuerdo con ese plan. Y dice que devolvió esas monedas. No fue por las monedas, porque 30 monedas es poco. ¿Sí me entiende? No fue por las monedas que él vendió a su maestro. Fue porque ese maestro no calzaba en su proyecto de Judas. Quiera Dios, hermanos, que no seamos altaneros y orgullosos, que podamos estar nosotros y aceptemos a ese Mesías que nos promete las Escrituras. El Mesías que trae salvación, redención, justificación y vida eterna. Ese es el Mesías de las Escrituras. Que hoy día la gente tenga otro Mesías es su problema, pero el Mesías que yo conozco en la Escritura es el Mesías que trae redención por su sangre, perdón de pecados por su sangre, que las riquezas de su gracia están reveladas en toda la sangre que él derramó por nosotros. Esas son las riquezas de su gracia. Ese es el Mesías que yo quiero, es el Mesías al que yo sigo, es un Cristo crucificado que murió por mis pecados y me ha dado perdón y vida eterna, y que pronto vendrá como Rey eterno para llevar a los que creen en él hacia la eternidad, hacia las mansiones celestiales. Yo creo en ese Cristo, sigo creyendo que Cristo es el Salvador de los pecados. Él no es la lámpara de Aladino que te da muchas cosas, es el que te dio la mejor cosa que tú puedes tener en la vida, redención, perdón de pecados y vida eterna. Quiera Dios que tú puedas confiar plenamente en ese Salvador siempre presente para interceder por nosotros allá en los cielos. Un abrazo y que Dios te bendiga. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos gloria a Dios por eso, gloria a Dios. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Que Dios bendiga su palabra. ¿Sí? Yo voy a proyectar una canción, ¿sí? Para ustedes, todos los que estamos aquí reunidos, saludando de paso a los hermanos que escucharon este tema. Usted puede ampliarlo, por supuesto que sí. Yo he dado las perspectivas de que he encontrado en la Escritura, pero creo que hay mucho más que entender, ¿no? Sobre el tema. Vamos a cantar "Oh amor de Dios, tu inmensidad", ¿no? Un ratito. "Oh amor de Dios", voy a proyectar, ¿ya? Amor de Dios, tu inmensidad.
al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios los sacó, mas prometió un Salvador también. Oh, amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eterna, por las edades durarás, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, hombre un escritor y cada hoja un pincel para escribir de su existir no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Oh, amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Y cuando el mundo pasará con cada trama y plan carnal, y todo reino caerá con cada trono mundanal. El gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Oh, amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Javier, ayúdanos en la oración. Javier Saín. Gracias. Sí, oremos. Señor, muchas gracias por tu presencia, por tu guía esta mañana, por haber compartido las revelaciones que tienes en tu palabra para hacer nuestra vida más feliz, más placentera, para darnos paz, para darnos también la fortaleza para soportar las dificultades y sobre todo para tener una expectativa de futuro segura y alegre a tu lado. Te pedimos que también con esa esperanza alcancemos a nuestros seres queridos y a los que nos rodean. Guarda esta iglesia y permítenos seguir compartiendo muchos de estos momentos. En tu nombre, amén.